Hola, buenas tardes, noche ya. Nuevamente estamos aquí confinados en las casas, aquí con mi querida esposa, que les manda muchos saludos, mi hijastro, también Jean Paul, que también les manda muchos saludos a todos aquellos que nos están viendo o nos están oyendo, ¿cierto? De nuevo le doy gracias al Señor por estos medios, que a través de estos medios podemos estar transmitiéndolo y podemos estar unidos, que es lo que nos une, el amor de Cristo, ¿cierto? Y le doy gracias al Señor porque veo que el enemigo cada vez está más derrotado y esto nos hace más fuertes, porque esto lo único que hace es que el enemigo cree que está destruyendo la iglesia y lo único que está consiguiendo es que haga una iglesia en cada casa, o sea, nos estamos uniendo más. Y cuando salgamos de esta vamos a salir más que vencedores, como Cristo ya salió, venciendo. Les doy gracias también al Señor porque está poniendo sanidad ya en nuestros queridos hermanos, nuestros pastores sobre todo. Un saludo muy grande, una bendición muy grande. Y también a aquellos que nos están viendo o escuchando de lejos, como nuestra hermana Belina, nuestra hermana Magali, que está allí en Inglaterra, y también nuestra hermana de aquí de Bolivia, nuestra hermana Gedi. Le doy muchísimos saludos a todos y que Dios me los bendiga grandemente. Y también a aquellas iglesias o hermanos, pastores de allí de Chile que nos están viendo también, muchísimos bendición para el pastor Moy, la pastora Gadacha, que son los que el Señor les ha dado esa bendición, esa sabiduría de poder llevar al cuerpo, a sus ovejitas, a tener ese proyecto de cuerpo. Entonces le doy gracias al Señor porque lo está haciendo verdaderamente muy bien todo. Como siempre sabemos que el Señor es perfecto y gracias le doy. Hoy vamos a hablar ya hemos hablado varias veces de las transgresiones. No sé si ustedes se acuerdan, hemos estado hablando de la transgresión de Elías, la transgresión de Moisés, la transgresión de Elí, la de Jonás también. Hemos hablado de varias transgresiones, pero todas tienen un porqué y para qué. Y también, claro, todas tienen una relación, como sabemos, la transgresión. La transgresión, si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando de que es apartarse voluntariamente de los caminos del Señor. Entonces vemos que esas transgresiones todos han tenido algo, porque por ejemplo Moisés cuando golpea la roca, Elías cuando esa Jezabel le puso el temor y tuvo que huir. Muchas transgresiones como la de David, con la perversión, con la malicia que tuvo, pobre. Y claro, tenemos muchas transgresiones, pero hoy vamos a hablar de una transgresión que quizás nosotros también nos identificamos muchas veces, y es que tenemos algún ídolo todavía, quizás encerrado, que no queremos dejar ir, y eso nos está provocando que nos apartemos del Señor, ¿sí? Cualquier ídolo que se sobreponga sobre el Señor es porque se aparta de Él, ¿cierto? Entonces vamos a hablar hoy de una transgresión, de algo que nos dejó en la palabra a través del joven rico. Ustedes lo han tenido que oír o saben de él. Y vamos a ver esa transgresión de este joven rico. ¿Y qué fue? Él tenía un último ídolo. Dice que este hombre, dice que cuando vio a Jesús, le vino y se arrodilló delante de él. Lo amaba al Señor. Él quería saber del Señor, quería todo del Señor. Pero tenía un ídolo. Y hoy lo vamos a ver. Un último ídolo. Mire, hay cristianos que aparentemente cumplen todos los requisitos para ser así, llamados cristianos, pero no son productivos, o sea, no tienen fruto. Y esto para el reino de Dios, desgraciadamente, no le sirve. Dice que el que no da fruto, lo corta. Entonces, hacen lo que pueden, pero nunca obtienen resultados. Sienten que nunca cuentan para nada en el reino de Dios. Se sienten como intimidados, como que no sirvo para esto, ¿cierto?
y no creen que vayan a cambiar nada en absoluto. Tal vez hayan estado en la iglesia durante muchos años, pero no pueden señalar ninguna contribución a la iglesia. El cristianismo, que no es eficaz, quizás, y estéril, que muchas veces es estéril, eso es muy trágico, porque la Biblia entera nos llama a usar todo lo contrario, a usar el poder de Dios para alcanzar a la gente, de manera que pueda ser transformada. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lleguemos a través de Él, que nos usa, para llegar a otras personas que le hacen falta para ser transformadas, como así un día usted y yo fuimos transformados, ¿cierto? Si usted captura el mensaje de este sermón, por cierto que hay 12 transgresiones, ya hemos dado varias, como he dicho, comprenderá todos los demás sermones, claro, porque si usted este sermón lo relaciona con los otros, es para entenderlo. O sea, todo tiene un porqué y un para qué, como digo, y todo se relaciona a través de la transgresión. Y es tan radical y tan definitivo que si captamos bien la lección que contiene hoy, estaremos listos y en posición para un ministerio eficaz. Todos tenemos, ciertamente, un ministerio o tenemos un propósito del Señor. Y eso hay que buscarlo. Eso es lo que Él quiere, que busquemos el propósito por el cual el Señor nos ha puesto en esta tierra, en este mundo, ¿cierto? Entonces yo le digo a usted, hermano, si usted evita esta transgresión, se convertirá en un cristiano de 5 estrellas. Yo sé que sí. Usted tiene que evitar las transgresiones. El descubrimiento, vamos a ver, de este último ídolo que tuvo este joven rico, ¿cierto? Y por cierto, le digo que usted quizás se sienta identificado, pero hoy es el momento, hoy es el día para que usted se saque ese ídolo, para que lo arranque de su vida, para que no haya ese velo entre Cristo y usted. No. Es un momento. En este momento de su ministerio, Jesús tuvo un encuentro con un joven judío que era rico, así nos dice la Escritura. Lo más probable es que este joven naciera quizás en una familia, pues, adinerada, privilegiada, ¿cierto? Le llamaban el joven rico, ciertamente, pues si era joven, lógicamente quizás es porque provenía ya de una familia adinerada. Es obvio que había estado en contacto con enseñanzas religiosas y las Escrituras nos dice, así mismo nos dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún le falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido, y mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Eso nos lo dice en Lucas 18, del 18 al 24. ¿Se dan cuenta? Claro, uno cuando tiene riquezas o es adinerado, difícilmente busca del Señor, porque las cosas le van bien, hacen lo que quieren, tienen lo que quieren. Entonces, es una desgracia para ellos, porque eso es muerte espiritual. Y difícilmente dice que entrará en el reino de Dios. Sobre todo cuando el Señor le dice, véndelo todo, pero se lo dice a él. No quiere decir que se lo diga a todos los ricos, no. O sea, lo vamos a ir viendo también. Jesús, en este caso, pudo detectar lo que andaba mal en el joven en su disco duro de aquel joven.
vio dentro de su alma y detectó ese ídolo invisible que lo estaba bloqueando espiritualmente. Y de igual forma Dios quiere que nosotros hallemos esa cosa también hoy. Algunas veces no sabemos lo que es y la cambiemos, claro que eso es lo que quiere. Si somos ineficaces, si nuestra conciencia no está limpia, es porque hay algo que necesita cambiar. Aunque no sea posible detectarlo, pero si usted es un cristiano sincero y consagrado, la buena noticia para usted es que el Señor no lo está llamando a cambiarlo todo, lo está llamando a cambiar la última transgresión o a echar abajo su último ídolo. Ídolo, acuérdense, ídolos pueden ser muchas cosas. Pueden ser un familiar, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser animalitos, puede ser cosas, infinidad de cosas puede tener como ídolo. ¿Y usted cree que lo tiene ahí? No, si no lo sabe nadie. No, si es un ídolo, el Señor no lo quiere. El joven principal, supuestamente, gobernante de una sinagoga, era una persona con éxito. Sin embargo, tenía en el corazón una pregunta que le ardía. Jesús, preguntaba él, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús respondió a esta cuestión de manera diferente a cómo lo había hecho en otras ocasiones. Era específicamente para él. ¿Cómo le respondió? Dice que Jesús, a un maestro de la ley que le hizo esa misma pregunta, le dijo que amara a Dios y a su prójimo. ¿Se dan cuenta? O sea, los dos primeros mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Los dos primeros mandamientos esenciales. Eso es lo que le respondió a un maestro de la ley. Pero a aquel joven que le dijo que se desprendiera de todo, ¿cierto? Que lo vendiera todo, se lo repartiera a los pobres y entonces que lo siguiera. El Señor no estaba llamando a todos los ricos, claro que no, para que se desprendieran de su riqueza. Pero estas eran sus instrucciones para ese joven, para el que le había pedido esa ayuda, esa pregunta que tenía. Detrás de esto hay un principio en todo esto, claro que sí. El Señor penetró hasta el corazón mismo de aquel joven y halló su último ídolo, claro que lo halló. La última transgresión es siempre un ídolo. Y es siempre algo que amamos más que a Dios. Eso es lo que significa. El ídolo es amar algo más que a Dios. Siempre se halla escondido en un rincón secreto de nuestro corazón. Tal vez digamos, Espíritu Santo, lo siento, pero este es el único lugar en el que tú no puedes entrar. Quizás lo piense. Puede estar seguro de una cosa, de que Cristo va a recorrer esa zona de su corazón con su penetrante luz. Él sabe que hay un ídolo escondido y que acecha en las tinieblas de su alma. Y muchos cristianos son ineficaces por culpa de esto. Porque a pesar de haberle dado el 90% de su vida al Señor y de que viven de acuerdo a sus mandamientos, han guardado, y muy cuidadosamente como escondido, ese último 10%, o tal vez 2%, o incluso 1%, y se han aferrado a él como que eso es mío y eso no lo toca a nadie. Y no saben que Cristo sí que puede entrar. El problema es que si alguien cumple todos los puntos de la ley, menos uno, se hace culpable de haberlos quebrantado todos. Así nos dice Santiago 2:10. Con Dios hay una rendición total o una rebelión abierta. O sea, o estás con Él o estás contra Él. Eso lo dice la palabra también. Si no es conmigo, estás contra mí. Entonces, tenemos esa rendición que tiene que ser total. No podemos vivir en la cerca, como dijéramos, muchas veces, porque tenemos un alto porcentaje de rendición en nuestra vida y tal vez pensemos que el haberle dado tanto al Señor
ya hemos cumplido toda su voluntad. Hasta hay ministros incluso del Evangelio que trabajan a tiempo completo con el Señor o para el Señor y creen que les está permitido esconder pequeños ídolos en los armarios de su vida. Ellos creen eso, que como están rendidos a Cristo en tiempo completo, pueden guardar quizás ese 1% como si fuera su ídolo, o sea, donde él cree que no puede penetrar Cristo. Y esto el Señor lo derriba, no quiere. Pero son esos ídolos diminutos los que pueden impedir que demos fruto para el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso puede impedir. Piensen que Satanás está ahí como león rugiente y él conoce también esos ídolos y conoce todo lo que no te acerca a Dios. Entonces él va a insistir y va a permitir que tú sigas con esos ídolos. Y hoy el Señor te está diciendo: desprende, sácalo fuera, deja los ídolos, tanto si es el dinero como un familiar, como un animal, como nada, cualquier cosa que sea tu ídolo, sácalo, desprende de él. Tal vez usted diga: no estoy seguro de haberle dado al Señor el 100% de mi vida. Puede ser también. Tal vez quede algún ídolo en mi corazón y usted hoy no lo sabe. Quizás haya algún aspecto que no le haya sometido a Jesucristo. Pero yo le digo: no se desaliente, no se venga abajo, porque tiene solución. Usted puede dar los pasos siguientes hacia una entrega total. Los pasos hacia esta entrega total es: si tiene usted ídolos escondidos en su vida, tome hoy la decisión de sacarlos de ella. Y hay 6 pasos que se podrían dar y que van a destruir la última barrera que obstaculiza, eso lo obstaculiza usted, de su vida espiritual y su eficacia en su ministerio. Por eso quizás deberíamos confiar más en la palabra. Primero, diga que Jesús es bueno, pero sepa que Él es Dios. El joven de Lucas 18, capítulo 18, como decía, tenía unas intenciones excelentes. ¿Sí? En el relato de su historia, en otro evangelio, dice que vino corriendo, como les decía yo al principio, vino corriendo e hincó la rodilla delante de él, de Cristo. Nos dice en Marcos, capítulo 10, versículo 17. Y fue muy reverente con Jesús y le llamó maestro bueno. Sin embargo, aquello no era suficiente, ¿se dan cuenta? Es como si Jesús le estuviera diciendo: si me llamas bueno, mejor será que sepas que soy Dios. Si no, no me llames bueno. Y esto es lo que les sucede a los cristianos quizás de hoy día. La religión se puede convertir en algo informal. Los que siempre han estado en la iglesia se pueden sentir tentados a desarrollar una actitud muy informal hacia Dios, diciendo muchas veces: buen Señor, te admiro, eres grandioso, pero no manifiestan reverencia, respeto, ni temor genuino por Dios, y no están dispuestos a obedecerle de inmediato. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos la insistencia de congregarse, la importancia que tiene de no estar como dijéramos, como un ser que no da fruto, o sea, como algo, como si fuera estático. O sea, vienes a la iglesia, te sientes, oyes el sermón, te vas y quizás hasta te olvidas de lo que ha sucedido en ese sermón. Por eso el Señor te está avisando hoy que no es bueno eso. Ciertamente deberíamos quizás quitar esos ídolos. Tal vez se deba a que no nos familiarizamos quizás tanto con Cristo. Lo tratamos como si solo fuera el buen maestro. Pero Jesús es más que el buen maestro. Es el Señor Todopoderoso.
Él mismo dijo que quienes le adoraran lo harían ¿cómo? En espíritu y en verdad. Nos lo dice en Juan 4:23. Esa adoración no se haría en la carne, ni sería una asistencia informal a un lugar religioso, sino más bien una entrega total a la voluntad del Señor. Debemos pasar de admiradores, Señor bueno, admiradores, no, a adoradores, a tener pasión por Cristo, apasionados por el Señor. Así que lo primero es no limitarnos a llamar bueno a Jesús, a Cristo, sino a obedecerlo, como es Él. Dios es Dios. Tenemos que saber que Cristo es Dios. En Mateo 7, del 21 al 23, se nos dice que muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, ¿no hicimos en tu nombre estas cosas? Pero el Señor les responderá, ¿qué le dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se acuerdan? Ellos lo llaman informalmente Señor, Señor. Le dicen buenas palabras, pero no están dispuestos a entregarlo todo para obedecerle de manera absoluta. Para obedecerle como Dios. Vamos a ver la segunda cosa, la cual hemos dicho que habían 6, ¿cierto? La segunda es guardar los mandamientos y escuchar al que los promulgó, ¿cierto? A Cristo. En Lucas 18:19 nos dice: Jesús le preguntó al joven gobernante por qué lo llamaba bueno, ¿cierto? Después le hizo ver que nadie es bueno sino nada más que Dios. Quería algo más que palabras bonitas. Él desea obediencia, receptividad y una entrega total por la pasión a Cristo. Muchas personas tratan de guardar los mandamientos, sí, es cierto, pero no escuchan al que los promulgó. Sus ojos y oídos no están sintonizados con lo que Dios le está diciendo hoy día a la iglesia. Tal vez guarden una lista de reglas, pero no hacen caso de la voz del Señor. Y yo pregunto, ¿estás oyendo su voz que hay lo que en tu vida se ha convertido en un ídolo? Te está hablando, hoy nos está hablando si tenemos en la vida algo que se ha convertido en un ídolo. Algún deporte quizás, o en tu trabajo alguna actividad ilícita, o tomaste hace un tiempo una decisión que parecía no contraria a Dios, pero hoy es un ídolo escondido en algún rincón de tu corazón. A diferencia del joven rico, ¿estás dispuesto a obedecer esta noche? ¿Sabías que el corazón humano puede convertir en ídolo cualquier cosa? Por eso digo que hay muchos ídolos. Cualquier cosa se puede convertir en ídolo. Hay una señora que tuvo que hacer un ayuno, imagínense, un ayuno de ropa nueva, porque las modas se habían convertido en un ídolo para ella. Para otros quizás es la comida la que se puede convertir en un ídolo también. Algunas veces hasta ciertas relaciones se pueden convertir en ídolos, que impiden que obedezcamos la voz del Señor. Sí, muchas veces dejamos de congregarnos, dejamos de ir a predicar, dejamos de hacer cosas para el Señor, para su obra, para el ministerio. Y es porque nos impiden esos ídolos, quizás en ese momento, obedecer al Señor. Lo anteponemos antes que al Señor. Le damos más importancia que al Señor. Y eso es lo que quiere derribar Cristo hoy en tu vida. Por eso es tan importante que entendamos la relación que hay en estas transgresiones. Por eso nos pone tantos ejemplos, como he dicho, de Jonás, de Elías, de David, de Moisés. Nos pone muchos ejemplos. Vamos a ver la tercera parte que dice: agradezca su fidelidad religiosa del pasado, pero no base en ella su espiritualidad presente. Y Jesús le dijo al joven rico:
los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Eso nos dice en Lucas 18, 20 y 21, ¿cierto? Todo lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, aquel joven estaba diciendo, tengo la doctrina correcta. Mi fondo familiar es también correcto. Soy una persona obediente y disciplinada. ¿Qué más te podría dar? Siempre nos encontraremos con un problema cuando creemos que nuestra obediencia del pasado y la corrección de nuestra doctrina nos van a salvar. El profeta Ezequiel se enfrentó de esta manera de pensar, diciendo de forma clara e inequívoca de qué forma debemos mirar a nuestra obediencia del pasado. ¿Qué nos dijo? Dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no la librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia. El día que pecare, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad. ¿Qué hizo? Eso lo dice en Ezequiel 33, 12 y 13. Todo tu pasado espiritual, toda tu buena educación, toda tu buena preparación y tu adiestramiento en los caminos del Señor no servirán de nada si tú caminas actualmente en desobediencia. ¿Se dan cuenta lo importante que es la obediencia? Acuérdense, la desobediencia, el primer pecado, la desobediencia. Si aún hay idolatría en tu corazón, no importa lo bien que hayas hecho las cosas en el pasado. El puesto que hayas ocupado en la iglesia no importa tampoco. Ni la cantidad de versículos bíblicos que quizás has aprendido de memoria. Hoy usted está en falta delante de Dios. Los ídolos del presente anulan la obediencia del pasado. Tú estás en esta situación hoy. Estás en una reunión donde hay un predicador que está llamando al arrepentimiento. Mientras lo escuchas, estás valorando tu justicia. Piensas, mi vida es buena. Soy un siervo del Señor. Asisto a todas las reuniones quizás que puedo y adoro al Señor. Pero te queda un ídolo, quizás. En tu corazón hay algo que no has entregado todavía. Y yo te digo, renuncia a ese ídolo. Una vez que estamos en la presencia del Espíritu Santo, Él tiene la forma de hablarnos al corazón y mostrarnos nuestros ídolos. Por eso hoy te está hablando. El Espíritu Santo te está hablando. Él quiere entrar, quiere destruir ese ídolo, quiere sacártelo, arrancártelo. No te resistas al rayo de luz, escudriñador del Señor. Cuando Él comienza a examinar tu alma, también necesitamos cuidarnos de la condenación. Estamos condenados con ese 1% quizá. Cuando pasamos a una santidad mayor, aleluya, bendito sea, hay una gran diferencia entre el ministerio del Espíritu Santo y la obra de Satanás en nuestra vida. Si no nos has enseñado, si no nos han enseñado a distinguirlos, nos podrán parecer idénticos, como iguales. Satanás nos trae al corazón y a la mente, ¿se dan cuenta? Al corazón y a la mente una vagancia, quizás una sensación general de culpa. La Biblia lo llama el acusador de los hermanos, nos lo dice en Mateo 4:1. Aunque en Apocalipsis dice que Satanás ha sido arrojado del cielo. Él nos sigue mintiendo con sus acusaciones. Nos hace sentir culpables. Y esa es su labor. Eso es lo que el Satanás está consiguiendo o quiere conseguir. Algunos cristianos no distinguen esta labor del diablo y piensan que deben ser el Espíritu Santo el que está atormentándolo. El Espíritu Santo no obra así. La Biblia nos enseña que el ministerio del Espíritu Santo no consiste en hacernos sentirnos culpables,
sino que nos trae una convicción correcta. Señala algo concreto que hay en nuestro corazón y nos dice, este es tu ídolo. Pero es que te está avisando, no te está acusando. Él lo que quiere es que tú saques hoy ese ídolo. Él te está avisando. Y no solo nos señala el pecado, sino que también nos ofrece una forma de escapar de él. Bendito sea el Señor. Jesús no le dijo al joven rico, eres culpable. No, no le dijo eso. Hay algo que anda mal en tu vida, le dijo, pero no te voy a decir lo que es. No vas a lograr lo que tú quieres. Lo que le dijo fue, te falta una cosa, una sola. Una vez que me obedezcan en este aspecto, me podrás seguir. Y le señaló su amor, ¿a qué? El amor al dinero. El Señor nos habla de una forma muy concreta. Si aún queda algo o algún ídolo en tu corazón, ora para que tu corazón escuche al Espíritu Santo cuando te lo demuestre y te lo muestre. La convicción de pecado no es una maldición. Si tú eres consciente de que estás pecando o que has pecado, arrepiéntete. No es una maldición lo que te está haciendo. El Espíritu Santo no te trae esa maldición, pero sí te trae una convicción de que tú tengas la convicción de ese pecado y que lo puedas arrancar, que puedas sacarlo de tu vida, o quizás ese ídolo que tienes que arrancar hoy. Es una muestra del amor que Dios nos tiene al decirnos al corazón, hay una cosa que está sirviendo de obstáculo, hijo mío. Una cosa de la que careces. Una vez que quites ese ídolo final, vas a estar libre. ¿Se dan cuenta? Libres. El Señor nos hizo libres. Vamos a ver esa cuarta cosa que tenemos. Y dice, estés dispuesto, tienes que estar dispuesto a identificar, definir y destruir ese último ídolo. Claro que sí. El Espíritu Santo te puede ayudar, nos va a ayudar. En Lucas 18:22, Jesús le dijo al joven rico, aún te falta una cosa. No le pidió que lo cambiara todo en su vida, sino solo una cosa. Tal vez a usted también le falte una sola cosa. Y una vez destruido ese ídolo, su alma quede libre para servir a Dios. Como nunca antes, su ministerio se volverá eficaz. Se volverá eficaz en aspectos donde anteriormente había sido estéril. En algunas escuelas, las trampas se han convertido en un hábito. La gente se envicia con la emoción de hacer trampas, de mentir y de engañar a los maestros. Y este hábito se traslada a formas adultas de conducta, como hacer cuando ya eres mayor. Claro, si estás acostumbrado de joven a hacer esas faltas, ya de mayor, te conduce a hacer estas faltas mayores. Y entonces dice que a los adultos lo hace de forma como hacer cheques falsificados, asumir quizás una identidad falsa, o anotar falsas horas en el trabajo, como muchas veces lo hemos dicho. Cosas que al Señor no le agradan. Esas formas de conducta son actos abiertos de mentira y de fraude, aunque no parecen ser tan ofensivos como cometer quizás adulterio o matar a alguien, pero es pecado. Si usted hace estas cosas, se hace culpable de haber quebrantado toda la ley. Simplemente con esas cositas, quebranta la ley. Durante un culto en la iglesia, quizás, como le pasó a una joven, que probablemente tenía 14 o 15 años, trajo un libro, dice, repleto de fotos de cantantes y actores seculares, y lo dejó en la plataforma, allí en el púlpito, y actores del mundo. Y quizás no tenían nada de malo. No eran fotos lujuriosas ni sensuales, pero cuando se le preguntó a la joven qué había hecho traer el libro a la plataforma, ella recurrió a las páginas mostrando de nuevo las fotos. Entonces dijo, pastor, estas personas eran mis ídolos
y quiero librarme de ellos. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Ella reconocía que eso eran sus ídolos y quería desprenderse de ellos. Quiero librarme de ellos. Es maravilloso ver cómo los creyentes se liberan de sus últimos ídolos. Y esto hoy está hablándote a ti. Esto es indicación de que Dios está limpiando la iglesia y purificando a su pueblo. Tal vez usted sea una persona que tenga su vida en sintonía con la palabra de Dios. Claro que sí, cierto. Tal vez haya desarrollado un estilo de vida santo y lo viva. Tal vez su hogar esté en orden y organizado según los moldes bíblicos, ¿cierto? Sin embargo, si queda en usted, aunque sea un aspecto en el que haya pecado, Dios lo está llamando a entregarle su último ídolo. Es posible que su ídolo no sea algo tangible, palpable, ¿cierto? Puede tratarse del orgullo también, de un sentido de superioridad. Quizás superioridad espiritual, que usted se crea más que nadie. O una falta de perdón con respecto a una ofensa recibida quizás por alguien de la iglesia. Quizás su ídolo haya hecho que usted se decida a no volver a quedar vulnerable nunca más. Porque el que lo ha herido quizás es otro creyente o un líder cristiano. Puede que haya tomado la decisión de no volver nunca más a servir a Dios de todo corazón, como lo hacía antes quizás. Y este tipo de votos le pueden hacer de obstáculo para el resto de su vida. Si usted no se libera hoy de ese ídolo, si usted no es capaz de perdón, la falta de perdón, o de arrepentimiento, el arrepentimiento, que es bueno. Usted si no está preparado para esto, usted no va a servir a Dios de todo corazón. Le va a faltar algo. Se llaman traumas espirituales. Necesita salir de ellos hoy mismo. Le pido a Dios que saques de tu corazón esta última transgresión, que te conviertas como un niño pequeño dentro del reino de Dios, que se renueve tu confianza en el Señor y a causa de esta confianza también se renueve la confianza en el cuerpo de Cristo, en los demás creyentes. No quiero dejar ni siquiera la última de las transgresiones en mi corazón. La quinta cosa que vamos a ver es abrace una filosofía radical con respecto al dinero. Los que se toman en serio la entrega total de su vida al Señor son radicales en cuanto al dinero. Juan Wesley solía decir, gana cuanto puedas y ahorra cuanto puedas y da cuanto puedas. Yo creo esta es una de las filosofías mejores y más bíblicas con respecto a responsabilidad económica. Y no estoy predicando pobreza, sino diligencia. Podemos ganar cuanto dinero el Señor permita que ganemos. Debemos tener un buen plan de ahorros y debemos estar listos para dar con generosidad cuando el Señor necesite parte de nuestros recursos para su obra. El avivamiento que se avecina nos va a costar mucho dinero, hermano, porque necesita llegar al mundo entero. Necesitamos desarrollar una pasión económica, no la pasión de acumular, sino la de ahorrar y poner esos ahorros en la disposición de Cristo, del Señor. Según Él nos instruya, alcanzaremos a muchas personas usando los recursos de que nos ha dado. El pueblo judío consideraba las riquezas temporales como señal del favor divino. Y esa fue la razón de que el joven rico batallara con el amor a las riquezas. Primero se arrodilló, dice, ante Jesús, ¿cierto? Nos lo dice en Marcos. Pero cuando oyó lo que dijo, quizás debe haber respondido, Señor, no sé si podré hacer eso. Lo que me estás pidiendo crea un conflicto religioso dentro de mí, porque toda mi vida me han enseñado y procedo de una escuela, de una sinagoga, que la prosperidad es una bendición del Señor y no quiero ser pobre. Jesús, Cristo, nunca ha negado que la prosperidad sea una bendición del Señor. El problema es que se puede convertir en maldición cuando nos negamos a someterla a su voluntad.
como vemos en la sexta cosa que teníamos que hablar, dice, practique una ética radical en el trabajo. Jesús trabajaba muy duro. Al joven rico le dijo, no solo quiero que seas admirador mío y digas que soy bueno, sino que digas que soy bueno, sino que quiero que abandones tu ídolo y me sigas. Tengo trabajo para ti. El joven rico es el discípulo que pudo haber sido y nunca fue. Su ministerio quedó anulado, abortado. Que nosotros sepamos, nunca llegó a convertirse en seguidor de Jesús. La Biblia dice que se sintió muy triste cuando Jesús le pidió que lo entregara todo. En griego el adjetivo perilipo significa que estaba triste sobremanera y tenía un conflicto interno. No podía sentirse feliz con esa decisión. Los que se nieguen a abandonar el último ídolo, los que no se quieran entregar de todo corazón, van a sufrir grandemente. Así te dice el Señor. Saben que han perdido la mayor oportunidad de su vida y es unirse al equipo de Jesús. Si tú no te unes a su equipo, en tu espíritu va a haber algo que te hará sentir convicción y te vas a preguntar por qué no le entregaste todo a Cristo. El joven rico quería realmente ser seguidor de Jesús, pero también quería conservar todos sus tesoros. Y yo te digo, no seas como él. Nuestra espiritualidad no se ve en lo que queremos hacer, sino en lo que decidimos hacer. ¿Se dan cuenta? Vivimos aún en la era de la salvación, aún estamos bajo la gracia, bendito sea el Señor, del Espíritu Santo. El juicio final no ha llegado aún, no es demasiado tarde todavía. Por eso es tan importante el arrepentimiento y el perdón. Todavía tienes tiempo para arrepentirte de toda falta de perdón, amargura de espíritu o negativa voluntaria a ayudar al cuerpo de Cristo y a cumplir con todos los deberes de tu ministerio. Todavía tienes tiempo para abandonar tu último ídolo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo vamos a adelantar un poco para seguir acabando. Y vamos a ver una oración que hemos hecho de arrepentimiento. Y la vamos a escuchar y vamos a tratar de que esto sea efectivo. Porque el Señor nos está demandando ese arrepentimiento y ese perdón. ¿Cierto? Padre, te pido un milagro ahora mismo. Te pido que queden pulverizados cuantos ídolos queden en mi vida por el poder de tu Espíritu. Te pido que queden destruidas las barreras y que los grilletes que me queden aún en los pies se abran, para que pueda escuchar el sonido espiritual de las cadenas de esclavitud que se rompen en mi vida. Te pido, Dios mío, que desaparezcan toda amargura, resentimiento y depresión. Libérame, Señor, te pido que vengas y me hables de nuevo y me digas, esto es lo que te faltaba. Padre, te ruego que me hables otra vez, te suplico que me des otra oportunidad. Ahora te rindo a ti, por fe, todos mis ídolos. Te doy gracias por tu perdón. No lo merezco, pero lo acepto, Señor. Despierta mi ministerio, que has estado tan dormido. Libérame para que viva en la moción de tu voluntad. Hazme un creyente eficaz, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendito, bendito sea el Señor. Miren, ciertamente que nos ha hablado el Señor, ¿cierto? Es algo que debemos derribar. Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Si tenemos falta de perdón, si tenemos un ídolo, arránquelo. El Señor está ahí. El Señor nos está llamando, el Espíritu Santo nos ayuda. Y le damos gracias, Señor, lo dejaremos hasta aquí. Bendito sea el Señor, gracias te damos, Dios, por tu misericordia, por todo esto que nos traes, tu palabra, primeramente, Padre, que sabemos que es verdad. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Dios, que nos están viendo o oyendo. Te damos gracias por todos aquellos, quizás siervos que están siendo usados por ti, Padre, como estos pastores que necesitamos, Señor, necesitamos para seguir en la lucha, Señor,
en todo aquello que tú nos das, Señor, como esa obediencia, esa fidelidad que tenemos a ti, Padre. Te damos gracias también por esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, porque nosotros por sí solos no somos nada, Dios. Gracias te damos por todo, Señor, por los ministerios, por los dones, Señor, que los despiertes, Dios, para la iglesia, para que tú sigas uniendo ese cuerpo, todas las iglesias, Dios, que sean con un solo sentir, que es la verdad, Padre, que impere la verdad. Y que no hayan esos rincones con ídolos, Dios, que tú los arranques hoy, en el día de hoy, Dios, que podamos estar libres de todo pecado, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor primeramente, Dios, tu gran amor, Señor. Gracias te doy también, Señor, por todos aquellos que necesitan de ti, que necesitan una palabra, necesitan que lleguemos a sus corazones, Señor, que sepan que todavía están a tiempo, Dios, que hay una esperanza para ellos, que no hay nada imposible para el Señor, no hay edad, no importa que seas un crío, que seas un abuelo, un anciano, no importa. Bendito sea el Señor, gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Toda la gloria y la honra te la entregamos a ti en el día de hoy, Padre. Gracias te doy por toda aquella sanidad que estás poniendo en el cuerpo, Dios. Tenemos que salir unidos, todos unidos, Dios, clamando en esta hora, todos unidos a ti, Padre, para que tengas esa misericordia con tus hijos. Sabemos que la tienes, que tú amas a tus hijos. Y te pedimos que aúna, Señor, que atraigas a todos aquellos que se han apartado, Dios, quizás, aquellos que quizás se han desviado, Padre, de la doctrina, de la verdadera doctrina. Te pido que tú los vuelvas al camino, Padre. En tu santo nombre confiamos. Señor, ten misericordia de nuestra familia carnal, Señor. Que sean todos aquellos que tú ya tienes escogidos, Padre. Atráelos. Vuélvelos al camino, Padre. Te necesitamos en el día de hoy. Gracias te doy por todo lo que tú nos das, Padre. Te doy gracias y nos despedimos, pero no de ti, Padre, nunca de ti, Señor. Gracias te damos en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.